un poco el tema de la enfermedad de Alzheimer y las demencias en general y por qué intentamos, bueno, simplificar esto a simplemente el cerebro, ¿no? El peso del cerebro de un adulto, de cualquiera de nosotros, varía entre 1.200 y 1.400 gramos, mientras que el de un recién nacido varía entre 350 y 400 gramos, es decir, un tercio, digamos. El hombre, en tan solo un espacio de tiempo de 2 millones de años, ha aumentado el peso del cerebro de 500 gramos a 1.400 gramos. Lo que no sabemos con las nuevas tecnologías y los jóvenes que ahora están todo el día con la maquinita, igual aumentan el peso del cerebro mucho más rápidamente. Y lo que sí que es verdad es que representa el 2% del peso del cuerpo, pero necesita el 20 al 25% de la sangre que bombea el corazón. Luego necesitamos que las arterias estén en buen estado para que la sangre llegue bien al cerebro. Aquí tenemos, bueno, la complejidad del cerebro, mucho más complejo que todo esto, y aquí ya un primer esbozo de que tenemos un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer. Como veis, ya empezamos a ver que el cerebro con Alzheimer está más bien bajito. El peso cerebral va disminuyendo entre los 16 y los 50 años y después se mantiene casi sin variación hasta los 80 años, que vuelve a disminuir de peso. Y está relacionado fundamentalmente con la pérdida de agua. Hay una disminución paulatina del número de neuronas y de sinapsis. Este es el cerebro, esto es tremendo, la cantidad de sinapsis neuronales, la cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro, y que sepamos que todos perdemos a lo largo del día. Cada día perdemos 1 millón de neuronas, ¿vale? Entonces hay una disminución paulatina del número de neuronas y de sinapsis a lo largo de la vida, y al final de la vida podemos llegar a perder hasta un 35% de las neuronas. Y entonces nos preguntamos, ¿hay neurogénesis? ¿Se pueden formar neuronas nuevas? Pues hasta ahora sabíamos que no. Ahora en los últimos estudios con ratones, sabiendo que un ratón vive más o menos 1 año y entonces pues en 6 meses digamos que llegamos a mitad de la vida, pues han puesto múltiples ratones en diferentes situaciones, ratones solos, ratones con acompañantes, ratones con estímulo, y efectivamente lo que están viendo es que los ratones que se estimulan, que tienen más relación, se les estimula mucho, parece que sí que pueden hacer neuronas nuevas, y lo que sí que estamos seguros es que aumentan las ramificaciones dendríticas y el número de sinapsis. Con lo cual tenemos la segunda conclusión, tenemos que estimular al cerebro todo lo máximo posible. Bien, ¿qué es una demencia? Una demencia es una pérdida progresiva de las funciones cognitivas superiores debido a daños o desórdenes cerebrales más allá de los atribuibles al envejecimiento normal. Es decir, empezamos a perder progresivamente las funciones cognitivas superiores. La mayoría de los tipos de demencia son degenerativas, por lo que es importante actuar en los factores que pueden modificar la demencia, y en la prevención está la clave para intentar retrasar la evolución. Es decir, que son degenerativas. Sí que es verdad que me quiero parar en este tema, la memoria, porque muchas veces, tanto la doctora Matute como yo, pues nos vienen personas que se quejan sobre la falta de memoria. Y es muy frecuente que nos quejemos de la memoria, nosotros ya que estamos cerca de los 50 o más, pero más es por la edad, ¿no? O sea, el no poder recordar el nombre propio del individuo que entra en una interpretación, el olvidar el título de la película, dónde se dejaron las gafas o las llaves, y muchas personas se preocupan en exceso por estos olvidos. Pero los olvidos generalmente en la edad son benignos, y lo que sí que tenemos que ser muy conscientes es que si nosotros, cuando nos llega a la consulta un paciente y se sienta delante y se queja de olvidos, generalmente ese hombre no va a tener problemas de memoria. El doctor Dubois, profesor de neurología del Hospital Universitario Francés, acuñó la paradójica pero didáctica explicación válida para la mayoría de los casos de personas preocupadas por sus olvidos. Cuanto más se quejan los sujetos de su memoria, menos posibilidades tienen de sufrir la enfermedad de la memoria. Es decir, luego lo veremos, nos tenemos que preocupar por el paciente que viene con el familiar y se queja de la memoria. Porque efectivamente muchos estudios han corroborado la relación entre la pérdida de actividad habitual y el comienzo de una demencia. Estos pacientes y sus familias solo acuden al médico cuando existen datos evidentes de la afectación de la memoria. Y solo es evidente que solo la familia y el cuidador es capaz de anticiparse cuando, no solamente con la memoria, sino cuando una persona ha dejado de hacer algo que antes realizaba. Además, le resulta esencial comprobar si lo realizaba con menos eficacia, más desorganizadamente o en menor tiempo. Es decir, es esencial que para el diagnóstico precoz, cuando nos llegan a la consulta,
que el familiar, el cuidador, nos diga si tenía un nivel de estado y ha bajado ese nivel, que hace mucho peor las cosas, sin causa aparente, que ya no le apetece leer, que ya no le apetece jugar a las cartas. Eso es cuando nos tenemos que preocupar, no solamente por la memoria, sino cualquier actividad cortical superior que baja, que disminuye, es cuando es interesante llevarlo a la consulta. Factores de riesgo de la demencia. Seguimos hablando de la demencia en general. Y sí que me interesa que os quedéis con estas palabrejas. Reserva cognitiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los estudios han proliferado la búsqueda de factores modificables de la enfermedad, ¿vale? Pero sobre todo la reserva cognitiva, ¿qué es? Es la reserva que tenemos de conocimientos en el cerebro que nos va a valer para cuando lleguemos a mayores todavía tengamos reservas de conocimientos para poder disminuir esa demencia. Y serían pues, los años totales de escolaridad, el cociente de inteligencia, la ocupación profesional realizada a lo largo de la vida, las aficiones, la alimentación, la actividad física practicada con regularidad. Luego lo veremos. Como os decía, el cerebro está irrigado, necesita mucho riego cerebral. Por lo tanto, también es muy importante que esas arterias estén en buen estado. Y sobre todo, sabemos todos, como hemos visto en estas aulas, que todos los factores cardiovasculares son muy importantes para mantener esas arterias en buen estado. Es decir, cuidado con la hipertensión, cuidado con la diabetes, cuidado con la hipercolesterolemia y los factores relacionados con el estilo de vida. Esto sí que es modificable. Si tenemos evitar la hipertensión, controlar el colesterol, la diabetes, mantener una dieta adecuada y un estilo de vida saludable es controlable y podemos reducir el riesgo de desarrollar una demencia. De momento, seguimos hablando de la demencia y de su síntoma principal, que es la pérdida de la memoria cercana. ¿Qué es una demencia? Es un síndrome definido por una pérdida subaguda o crónica de las funciones intelectuales a partir de un nivel previo superior. Estábamos aquí y nos bajamos. Pero el diagnóstico de demencia hace más probable cuando los déficits cognitivos y conductuales interfieren significativamente con el funcionamiento diario y la independencia. Es decir, no solamente estamos aquí, sino que además ya empezamos a tener problemas en el funcionamiento diario y no podemos ser independientes. Que interfiera con la capacidad funcional en el trabajo o en las actividades usuales y que representa un declive con respecto a los niveles previos de funcionalidad y rendimiento. Hemos quedado alteraciones de las funciones corticales superiores, por ejemplo, y sobre todo la memoria, la capacidad de aprendizaje, el pensamiento, la capacidad de discriminación, el cálculo, el lenguaje, la orientación, sobre todo porque altera las actividades personales de la vida diaria y lo que sí que está claro es que la demencia no es de más de 6 meses porque no es un estado de conciencia agudo, puntual, es decir, uno que estaba bien y mañana viene y está con síntomas demenciales, eso no sería una demencia, sería un síndrome confusional agudo, crónica, progresiva en el tiempo. Bien, esta diapositiva también es bastante fundamental para intentar comprender las demencias. Dentro de las demencias, sobre todo, tenemos la más fundamental, que es la demencia Alzheimer, y la más frecuente, pero como decíamos, también está la demencia vascular. Pero están todas implicadas en ello. Es decir, la demencia Alzheimer junto con la vascular, las dos que se juntan porque por un lado el cerebro se nos seca y por otro lado está mal irrigado, nos formaría la demencia mixta vascular y Alzheimer, ¿vale? La vascular sola pura sería un 9%, pero si os fijáis, esto es casi el 80% de las demencias, el 70% de las demencias serían mixtas. Pero, por supuesto, la Alzheimer es la princeps en estas demencias. Está en la frontotemporal, que sobre todo hay una atrofia de los lóbulos frontales y temporales, y la de cuerpos de Lewy. Y la prevalencia, es decir, el porcentaje de la demencia en función de la edad, a más edad, más demencia. Esto está clarísimo. A partir, más o menos, decimos que cada 5 años se va doblando la cifra de pacientes de población que tiene demencia. De los 60 a los 69 años, un 1%, de los 70 a los 74, un
un 3, se va doblando y hasta llegar a los 95 años, que prácticamente la mitad de las personas serían diagnosticadas de demencia. Bueno, pues ahora nos vamos a fijar un poquito en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer fue descrita por primera vez en 1907 en una mujer de 55 años, esta mujer que se llamaba Augusta, por el profesor Alois Alzheimer en Alemania. Lo que decía Augusta es que el doctor Alzheimer le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y decía, Augusta. ¿Y tu marido? Augusta. ¿Y qué día soy? Augusta. Y así se quedó. Se pensó inicialmente que esta enfermedad es una forma relativamente infrecuente de demencia presenil, pero hoy sabemos que puede aparecer en cualquier década de la vida adulta y es la causa más frecuente de la demencia en el anciano. Ahora ya sí que vamos a hablar específicamente de la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Y esta diapositiva es fundamental para intentar comprender la enfermedad de Alzheimer. Este sería un cerebro normal y este es un cerebro con Alzheimer. ¿Por qué la enfermedad de Alzheimer? Lo curioso de la enfermedad de Alzheimer, el patognomónico, es que la enfermedad de Alzheimer afecta a este área límbica que se llama el hipocampo, donde se trabaja la memoria. En estos surcos también sería la zona del lenguaje, la zona parietal, y aquí está afectado el lenguaje. Es decir, hay una atrofia de la corteza cerebral, pero sobre todo del hipocampo, donde afecta la memoria. Y no solamente eso, sino lo típico del Alzheimer es que hay unas placas alrededor de las neuronas conteniendo proteína beta-amiloide y ovillos neurofibrilares. Digamos que es una especie de chicle. Ya encima tenemos pocas neuronas y encima esas neuronas se rodean de una especie de chicle que no las dejan trabajar. Quedaros con este chicle porque por hoy hay un tratamiento que puede ir por ahí. Y además este chicle con esa falta de neuronas, con esa atrofia cerebral, afecta sobre todo a las áreas temporales y parietales. Esto es lo patognomónico, lo típico de la enfermedad de Alzheimer. Este sería un cerebro sano y este un cerebro con Alzheimer. Es decir, se ha disminuido el peso, el tamaño. E incluso hay una teoría que se llama la teoría de la retrogénesis de un geriatra que se llama Barry Reisberg, que ha trabajado mucho con el Alzheimer, que nos compara tal como va creciendo un niño y desarrollando funciones en un niño, en el Alzheimer va perdiendo esas funciones y perdiendo esas capacidades. Así, si un niño pues empieza a andar al año y medio ya se sostiene solo, empieza a correr a los 4 o 5 años y aquí si llega a ser adulto con todas sus funciones cerebrales superiores, los va perdiendo en el Alzheimer, si no hay ninguna enfermedad aguda de por medio, a lo largo de los años, de forma de que al final acaba en esta posición fetal. Es la teoría del Alzheimer. Por eso sí que es verdad es que lo que decíamos antes, ese cerebro que estaba tan grande antes, que estaba con 1.200 gramos, al final se va disminuyendo como si fuese el cerebro de un niño. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en el mundo occidental. Tema muy investigado, pero a pesar de todo el conocimiento generado, todavía no se han descubierto ni sus orígenes ni su curación, aunque hoy se sabe mucho más que hace 10 años. En la mayoría de los casos presenta una pérdida de memoria, seguida de una demencia neurodegenerativa lentamente progresiva que se evoluciona en 10, 15, 20 años, salvo las formas jóvenes, como la de nuestra amiga Augusta, que sí que evolucionó muy rápidamente. Las demencias en Alzheimer en personas jóvenes evolucionan muy rápido. Bien, vamos a intentar diagnosticar el Alzheimer. En principio, como en el Parkinson, no tenemos ninguna prueba. Ojalá tuviésemos una analítica de sangre, una resonancia magnética nuclear, un SPECT. Aquí solamente tenemos nuestras manos y nuestra capacidad de intentar diferenciar un Alzheimer de otra prueba. La historia clínica es fundamental, como siempre, la exploración física, las pruebas del laboratorio, de neuroimagen, el estudio psiquiátrico y los test mentales. Bien, esto sería una imagen de un cerebro normal. Este es un cerebro con Alzheimer en una resonancia magnética. Hay ahora unos nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer en la Journal of Alzheimer Association, un poco que han sustituido a los criterios canadienses. Son un poco largos, pero sí que os lo quiero decir, un poco engorrosos, pero lo quiero decir para que lo comprendáis, ¿vale? Porque, en principio, ¿qué tenemos que hacer? La historia clínica, la exploración física, laboratorio y neuroimagen. Pero los criterios centrales de demencia de cualquier causa
es diagnosticada cuando se dan los síntomas cognitivos o de conductas. Esto está dicho por la Asociación de Demencias. Interfieren en la capacidad de trabajo, representan declive respecto a niveles previos de funcionalidad, no se explican por delirio agudo ni enfermedad psiquiátrica, es decir, no es aguda. El deterioro cognitivo es detectado a través de la historia clínica, más la evaluación cognitiva con test mentales. Incluye un mínimo de 2 de los siguientes dominios. Esto es un poquito largo, pero merece la pena para conocer síntomas, ¿vale? Deterioro de la capacidad para adquirir y recordar información nueva. Los síntomas incluyen preguntas o conversaciones repetitivas. ¿Qué hemos cenado hoy? ¿Qué vamos a cenar? ¿Hemos cenado ya? Colocación errónea de pertenencias personales. ¿Dónde he dejado las gafas? Olvido de sucesos o citas. Pero habíamos quedado hoy. Perderse en una ruta familiar. Pues ¿dónde está mi casa? Deterioro del razonamiento y del manejo de tareas complejas con juicio empobrecido. Los síntomas incluyen mal entendimiento de riesgo de seguridad, no cruzan por el paso de cebra, incapacidad para el manejo de finanzas. Esto es muy importante. En el Alzheimer, además, es un tema que tenemos que tocar muchas veces porque efectivamente son capaces de regalar un cheque a cualquiera que se encuentra por la calle. Poca capacidad en la toma de decisiones, incapacidad para plantear actividades complejas. Deterioro de las capacidades visoespaciales. Los síntomas incluyen incapacidad para reconocer rostros u objetos comunes o encontrar objetos que están a la vista, pese a tener una buena agudeza visual. Incapacidad para operar herramientas simples. Ya no manejan bien los manditos, y sobre todo para ponerse la ropa adecuada en la estación del año. Es decir, la gente que se viste con un pantalón de verano y hace mucho frío, pues podemos sospechar. Deterioro en las funciones del lenguaje, hablar, leer, escribir. Los síntomas incluyen vacilaciones, errores en el habla, deletreado en la escritura y, sobre todo, lo más preocupante, los cambios de personalidad, la conducta o el comportamiento, fluctuaciones insólitas del humor, agitación, agresión incluso, deterioros en la motivación iniciativa, apatía, retraimiento social, interés reducido a actividades anteriores, comportamientos socialmente inaceptables. Demencia de cualquier causa y los criterios de la Journal of Dementia de la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer probable es diagnosticada cuando el paciente cumple los criterios de demencia y tiene las siguientes características. Comienzo insidioso, lo que decíamos, gradual, desde meses o años, una historia bien definida y, sobre todo, los déficits cognitivos iniciales más acercados de la enfermedad de Alzheimer son la pérdida de la memoria cercana y la tríada afasia, apraxia, anoxia típica